Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Hemos estado hablando sobre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El día de hoy vamos a iniciar en el capítulo 2, estamos avanzando el capítulo 2 al versículos del 1 al 10. Gálatas 2, del 1 al 10, ahí vamos a meditar en este día y pedimos que el Señor nos ayude para poder recibir su palabra, que podamos entenderla. Entonces invito a que inclinen su rostro, vamos a orar al Señor. Padre, rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos recibir tu palabra en esta hora. Seamos confrontados con ella, pero también, Señor, podamos comprender esa esperanza que tenemos en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando leemos el capítulo 2, encontramos desde el versículo 1 al 10 un tema muy recurrente, que es la unidad. Sin embargo, amados hermanos, el tema de la unidad no es algo que solamente está presente en un libro de la Biblia, sino que viene en toda la Escritura. En toda la Escritura se habla de unidad, la unidad. Y cuando nosotros revisamos lo que dice la Escritura, encontramos que el Señor nos habla a través de ello y cómo su palabra nos está preparando para que como comunidad, como iglesia, podamos vivir en unidad. ¿Por qué vivir en unidad? Porque en cualquier grupo, en cualquier familia, hay conflictos. Y los conflictos siempre traen algo en particular: división, que es lo opuesto a la unidad. La unidad es que estemos juntos, la división es que estemos separados. Y por eso la Escritura nos habla de esto tan importante en la iglesia, como fue muy importante en la iglesia al cual el apóstol Pablo escribe. ¿Había conflictos? Sí. ¿Había problemas? Sí. La iglesia podía dividirse, entonces hay que ver qué está pasando. Por eso el tema de la unidad es importante. Dice la Escritura en Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Como dice Malaquías, esta unidad tiene su origen, en primer lugar, en que todos aquellos que han sido alcanzados por Cristo tienen un mismo Padre. Por lo tanto, si venimos de un mismo Padre, la primera marca o característica debe ser la unidad entre los hijos. El Salmo 133, versículo 1, dice aquí la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es otra característica de la unidad, estar juntos, pero en armonía, porque una cosa es estar juntos y peleados y enojados, ¿no? Aquí la Escritura aclara y dice que la unidad es que estemos juntos, pero en armonía. Esto es lo que caracteriza a la iglesia de Cristo, la unidad. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, en los capítulos 12, versículos 12 y 27, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y luego dice el versículo 27: vosotros pues
sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Hermanos, esta unidad es la que va a caracterizar a la iglesia de Cristo. Y somos llamados entonces como el cuerpo de Cristo, y es una de las características que debe distinguirnos como iglesia, la unidad, haciendo referencia o comparándonos como el cuerpo. Imagínense que el día de hoy sus manos le hubieran dicho: hoy no quiero ir a la iglesia. ¿Qué hubiera hecho usted? Digo, pensando en esa comparación, ¿no? De que la Escritura nos menciona de que somos un cuerpo y por lo tanto algo que va a caracterizarnos es la unidad. Y el apóstol Pablo va a hablarnos de esta unidad, de este compañerismo, de esta armonía en este capítulo. Y también en el capítulo 3, versículo 28, que a la letra dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno. ¿En quién? En Cristo. O sea, quien nos une es Cristo. Y Pablo está hablando de esto en su carta a los Gálatas. Y en toda la historia, amados hermanos, hemos visto que la unidad es un tema de suma importancia, no solo en la familia, también en la iglesia. Y Juan Calvino, uno de los grandes reformadores en la historia, habló de esto. Él dijo: la unidad es invaluablemente buena. Cuando vemos división, no solo derramamos algunas lágrimas, dice, en nuestros ojos, sino todo un río. Wow, me sorprende cómo él ve la unidad tan importante. Y luego menciona los errores administrativos o de otra índole pueden traer descontento o desaprobación en la iglesia, pero estos deben ser soportados en lugar de ser causa de feroz contención. Amados hermanos, creo que esta es la visión bíblica. ¿Hay conflictos en la iglesia? Sí los hay. ¿Hay errores administrativos? Por supuesto que hay errores administrativos. Pero esto no debe ser causa de división. Al contrario, debe unirnos. Eso es lo que el apóstol nos está enseñando. Por eso, hermanos, en la iglesia ha habido descontento en toda la historia. En la iglesia ha habido conflictos y ante esto tenemos una responsabilidad. Todos nosotros tenemos una responsabilidad. Debemos buscar por sobre todas las cosas la unidad cristiana. Y para ello, primero debemos reconocer, en primer lugar, que esa es tarea de todo creyente. En primer lugar, buscar la unidad es tu tarea, es mi responsabilidad. Buscar la unidad, el cuerpo de Cristo. Ahora sí vamos a empezar versículos 1 y 2 del capítulo 2 de Gálatas. Dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Es evidente, hermanos, que los conflictos dentro de la iglesia no ha cesado. ¿Se da cuenta? ¿Por qué digo que no ha cesado? Porque leemos que el apóstol Pablo ya había subido a Jerusalén. Si ustedes me han seguido en la lectura en casa de esta carta, se darán cuenta que en el versículo 18 del capítulo 1, el apóstol menciona así: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo no fue de turista, hermanos, con Pedro. No fue a
turistear, como decimos por ahí. Fue porque había conflictos, había que solucionar estos conflictos, pero parece que estos conflictos siguen creciendo. Entonces, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 1: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Eso significa que ya había ido una vez, ya había subido a Jerusalén, y después de 14 años lo vuelve a hacer. A esto, hermanos, a esto se le llama buscar la unidad. ¿Sí? Ir en busca de la unidad, no hacernos a un lado, no correr, no huir. Pablo está enfrentando la situación, sabe que hay conflictos y hay que abordarlos. Muchos estudiosos comentan que este viaje que el apóstol hizo es el mismo que se relata en Hechos 15. Muchos dicen eso. Si es así, entonces podemos saber el verdadero problema que hay en la iglesia y cuáles son estas enseñanzas falsas. ¿Recuerdan? El domingo anterior estuvimos hablando algo de estas enseñanzas falsas. Bien, si esto es cierto, diríamos que lo que se relata en Hechos 15 es lo mismo que se está mencionando aquí, entonces sabemos la gravedad de las cosas. Hechos 15, versículo 1 nos muestra la enseñanza de estos falsos maestros. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí está el problema. Esto es lo que Pablo está hablando en su carta a los Gálatas entonces. ¿Cuál es el problema? Esto que dice Hechos 15:1. ¿Cuál era la enseñanza de estos falsos maestros? Esto: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Y Cristo? ¿Y su obra? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Esto es lo que el apóstol está cuestionando. Entonces la salvación es por medio de la circuncisión, no por medio de Cristo. Esto es lo que el apóstol está cuestionando. Y esto era lo que enseñaban estos falsos hermanos. Pablo y Bernabé no toleraron esto. Dijeron: esto no es posible, esto no debe ser así. Y hubo enfrentamientos, ¿sí? En el capítulo 15 de Hechos, ahí mismo, versículo 2 dice: Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Esa palabra es muy importante, vehemencia. Discutieron, o sea, con enojo. ¿Por qué? Porque se estaba enseñando un evangelio diferente al que ellos habían recibido. Hubo discusión, hubo contiendas. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, la situación grave que se está viviendo en la iglesia. Regresando a Gálatas, otra vez al capítulo 2, Pablo comenta en el versículo 2 esto: pero subí según una revelación. O sea, en otras palabras, amados hermanos, Pablo no está subiendo por su propia cuenta, no está subiendo porque los apóstoles que están en Jerusalén los están llamando. Sube porque Dios le dice que suba. Lo importante, hermanos, de que el Espíritu Santo nos esté guiando en todo lo que hagamos. Que el Espíritu nos muestre qué es lo que tú y yo debemos hacer. Otra versión dice de este mismo versículo lo siguiente, versículo 2: fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo, dice el apóstol Pablo. Subí porque Dios me dijo que tenía que ir. Volviendo a Hechos, capítulo 15, versículo 5, regresando otra vez a este libro, dice así: pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Note bien lo que dice aquí el apóstol: insistieron.
los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. ¡Wow! ¿Note usted el grave problema que se está dando en la iglesia? Y es aquí donde el apóstol Pablo reconoce la labor de los apóstoles que están en Jerusalén. El apóstol reconoce y dice: agradezco a Dios por ello, porque el Espíritu Santo les está dirigiendo pese a todo lo que se está comentando y viviendo alrededor. En el versículo 3, regresando a Gálatas, dice así: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, dice, fue obligado a circuncidarse. Aquí está mencionando, hermanos, la reunión en Jerusalén los fariseos dijeron: hay que obligarlos, hay que exigirles que sigan la ley de Moisés, debemos obligarlos. Y Pablo reconoce, gracias a Dios, que iba Tito conmigo, él no es judío, pero no fue obligado a hacerlo. Sin embargo, dice, ellos me respaldaron, dice ahí en otra versión, versículo 3, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Sabemos, hermanos, que buscar la unidad es tarea de todos. Sin embargo, esto se debe hacer, algo muy importante que voy a mencionar. Buscar la unidad debe hacerse sin sacrificar o adulterar o cambiar el evangelio. O sea, sí, sabemos que estamos conscientes que es nuestra responsabilidad buscar la unidad, pero eso debe hacerse sin sacrificar el evangelio. Ahí en el capítulo, regresando a Gálatas 4 y 5, dice: y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Se da cuenta? No accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Sabemos que es tarea de nosotros buscar la unidad, pero se debe hacer sin sacrificar el verdadero evangelio. Eso es muy importante, hermanos. ¿Se corre el riesgo? Sí, hay riesgo. La división, el conflicto puede crecer, pero no podemos tolerar que se enseñe un evangelio diferente en la iglesia con tal de que no haya conflictos o no haya problemas. Y eso pasa, amados hermanos, en muchas iglesias. Hay hermanos, hay líderes de las iglesias que están conscientes de que se está enseñando un evangelio diferente, pero con tal de evitar conflictos y problemas, prefieren callar. No debemos adulterar el evangelio. Si es necesario, hay que enfrentar, hay que confrontar, y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero tenemos que defender la verdad del evangelio. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí: es cierto que hay que buscar la unidad, es cierto que hay que, por sobre todas las cosas, ver que estemos juntos, unidos en armonía, sin sacrificar el evangelio. Por eso el versículo 6 de esta carta dice: pero de los que tenía reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Lo voy a leer en otra versión. Dice: los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Me gusta esta versión, porque aclara muy bien lo que estamos estudiando, hermanos. Pablo está diciendo: no es fácil tomar decisiones, hermanos, estando bajo presión. Y aun y cuando sean líderes de renombre, famosos o como lo quieras tú llamar, no debemos acceder a cambiar
el evangelio, a cambiar por un evangelio diferente. Tenemos que permanecer en la fe del evangelio que hemos recibido. Y Pablo aquí nos lo está enseñando. Pablo aquí nos lo está diciendo. Por eso digo que no es fácil tomar decisiones estando bajo presión. Es fácil tomar decisiones cuando no hay presión. Pero es difícil cuando tú estás bajo presión. Adulterar el evangelio, ahí está el grave problema. Por eso, al respecto, el pastor Miguel comenta: una persona íntegra debiera ser capaz de tomar decisiones que a él lo van a perjudicar, simplemente porque es la decisión correcta conforme a la sabiduría de Dios. Es decir, hermanos, debemos tomar decisiones conscientes de que podríamos salir afectados, podríamos tener conflictos, pero si esas son las decisiones que el Señor nos ha enseñado, decisiones bíblicas bajo su voluntad, pues ni modos, así tiene que ser. Y el apóstol nos está enseñando esto. En la iglesia puede haber descontento, conflictos. Ante esto, hermanos, la tarea de todos nosotros es buscar la unidad cristiana. Es una tarea de todos, sin sacrificar el verdadero evangelio. Ojo ahí, ¿sí? Sabemos que es nuestra responsabilidad buscar la unidad, pero sin sacrificar el evangelio. Si ponemos a la unidad por encima del evangelio, ya estamos equivocados. No, el evangelio debe ser la base para la unidad. No debemos ceder. En segundo lugar, cuando hablamos acerca de la responsabilidad y de la vida cristiana, o el tema de la vida cristiana, o de la unidad cristiana, debemos reconocer que en el cuerpo de Cristo tenemos llamados diferentes. Primero, vamos a buscar la unidad, porque es tarea de todos. Segundo, porque en el cuerpo de Cristo tenemos llamados diferentes. Versículo 7 dice así: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Encontramos lo siguiente, hermanos, aquí. El versículo 7. Hay una frase que me llama la atención. La Reina Valera lo traduce de la siguiente manera. Dice, como vieron. Así se traduce, o lo traduce la Reina Valera. Pero en la traducción del griego, esta misma palabra, este verbo, que se lee así, idontes, como vieron, en el griego significa entender o comprender. O sea, ¿qué está diciendo esto, hermanos? ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que los apóstoles en Jerusalén comprendieron que Dios nos ha dado diferentes dones. Esa es la razón. Hay que entender eso, hermanos, que todos tenemos diferentes dones. Por eso el versículo 7 en otra versión dice, al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. ¿Sí? Entonces, hermanos, en la iglesia de Cristo es vital reconocer que todos somos un cuerpo y que cada uno tiene una función dentro de ese cuerpo. Todos tenemos un llamado diferente y tenemos que entonces sumarnos por la causa de Cristo. Ahí en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 6, la Escritura dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos a unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Somos el cuerpo de Cristo. Somos llamados el cuerpo de Cristo. El doctor Sproul
dice lo siguiente hablando del cuerpo de Cristo. Él dice: a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Del mismo modo que el cuerpo humano está configurado para funcionar como una unidad a través del trabajo cooperativo e independiente de sus muchas partes, así también la iglesia es un cuerpo que muestra su unidad. Fíjese lo que dice: su unidad y su diversidad. Es decir, en el cuerpo de Cristo hay diversidad. Una, porque pensamos diferentes. ¿Está de acuerdo con eso? Cada uno piensa diferente. Sin embargo, la Escritura dice que todos estamos gobernados por una cabeza que es Cristo. Cristo, el cuerpo. Todos como cuerpo de Cristo somos gobernados por esa cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo, como el ejemplo que se pone aquí, tiene muchos miembros, y entonces dice, bueno, así somos nosotros como cuerpo de Cristo. Hay muchos miembros con dones diferentes, de los cuales tenemos que participar. El apóstol Pablo hablaba en ese sentido, diciendo a la iglesia que somos colaboradores de Cristo. Entonces somos ese cuerpo que está colaborando por la causa de Cristo. Por eso, hermanos, en el versículo 8, siguiendo ahí la carta, dice así: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Diferentes llamados, diferentes dones. ¿Qué significa, hermanos, reconocer esto? ¿Qué significa reconocer que tenemos diferentes llamados? Nos va a ayudar a entender algo muy importante. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nos fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué significa entender que tenemos diferentes llamados, hermanos? Significa dar la diestra, dar la mano, en señal de unidad, de compañerismo. En el mundo antiguo, dar la mano era una señal de amistad, de cooperación, de aprobación, tanto como lo es hoy. Cuando nosotros sellamos un pacto, nos damos la mano en señal de que estamos de acuerdo en las partes del pacto. Y esto no nada más tiene que ver con un gesto de cortesía, porque comúnmente también nos damos la mano para saludarnos, ¿no? Sobre todo aquí en nuestro país, nos damos la mano para saludarnos. Esto va más allá. Al establecer la unidad basada en el Evangelio, también estaban poniendo límites de esa unidad, ¿sí? Y obviamente que los falsos hermanos estaban fuera de esos límites, de eso que se está predicando. Es por ello que, como hemos visto, que la unidad cristiana, primero dijimos, es responsabilidad de todos, o tenemos que buscar la unidad. Número 2, esta responsabilidad que cada uno de nosotros tiene incluye llamados diferentes. Cada uno tiene un llamado. Y tal vez hay cosas que yo no puedo hacer, pero que sí puede hacer alguien más. Tenemos que sumarnos, hermanos. Esta es la iglesia de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y no es posible que nada más los pies estén caminando y que las manos no hagan nada. ¿Está usted de acuerdo con eso? En el cuerpo de Cristo, todos debemos participar, porque somos el cuerpo de Cristo. Pero parece ser que en el cuerpo de Cristo no todos los miembros quieren trabajar. Allí está el problema. Hay partes de ese cuerpo que no quiere jalar.
Y es como cuando un pie lo tenemos lastimado, ¿no? Hay un pie que sí va y está soportando todo el peso. ¿Les ha pasado a ustedes que si se lastiman un pie, llega un momento en que si se está caminando mucho, el pie bueno que decimos, se cansa? ¿Por qué? Porque está soportando todo el peso que se supone debe ser compartido para los dos pies que tenemos. Así es el cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo y los dos pies tienen que caminar juntos. Deben soportar todo juntos, porque somos el cuerpo de Cristo. Pero parece ser que en la iglesia de Cristo hay un pie que no quiere caminar. Pregúntese usted, ¿seré yo? ¿Es parte de ese pie bueno que está caminando o es parte de ese pie que está lastimado y no quiere caminar? ¿En dónde estás? Entonces, buscar la unidad, dijimos, es tarea de todos. Y en esa responsabilidad debemos entender que tenemos llamados diferentes, cada uno. Número 3. Y en nuestra tarea, hermanos, como iglesia, el tema de la unidad cristiana, en el tema de la unidad, hay que reconocer que la iglesia no debe olvidarse de los pobres. Yo me sorprendo y le pido perdón a Dios por ello, por sorprenderme. Pero Pablo viene hablando acerca del conflicto que hay en la iglesia, conflictos doctrinales, hermanos, de verdad. Y de repente, él dice ahí en el versículo 10, que le pidieron a él, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, ¿te das cuenta? Como que ese tema sale de contexto. En mi humanidad yo lo entendía así, pero dije, no, todo tiene una armonía. Por eso les comentaba que le pido perdón a Dios, porque a veces hay cosas que en mi mente humana, mi naturaleza caída, no cuesta entender, es difícil comprender. Pero, ¿cuál es la tarea de la iglesia, hermanos? No olvidarse de los pobres. El apóstol vuelve a recordar este principio, no solo aquí en este capítulo. Si avanzamos más adelante en el capítulo 6 de esta carta, en el versículo 10, el apóstol vuelve a recordar, escuche lo que dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Te das cuenta? Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, ayudar a los necesitados. Pero dice aquí, hay una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? A los de la familia de la fe. Y esto, hermanos, de hablar de la familia de la fe tiene que ver con la unidad otra vez. O sea, es lógico, ¿no? Como siempre hemos escuchado de nuestros padres, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, ¿no? Como dice el dicho. O sea, no podemos salir allá afuera y decir, estamos ayudando, somos el buen samaritano, porque así nos llamamos, somos la iglesia el buen samaritano, aquel que ayuda. Pero no podemos estar ayudando allá afuera si primero aquí no nos ayudamos entre nosotros. La unidad. Entonces, este principio de ayudar a los pobres está presente en toda la Escritura, hermanos. O sea, Pablo no lo sacó de la manga aquí. Entonces no se le ocurre. Y no porque también los apóstoles de Jerusalén le habían encomendado esto. No lo está sacando de la manga. Esto está en toda la Escritura. El contexto del pasaje en el que estamos estudiando hoy, encontramos que las iglesias en Jerusalén eran más pobres que las iglesias que Pablo estaba fundando. Pero es un principio que se trae desde Hechos 4, versículo 32. Que a la letra encontramos y hemos escuchado qué es lo que la iglesia hacía. Ahí en el capítulo 4, versículo 32, y dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma,
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, es decir, se ayudaban ambos. Esta enseñanza, hermanos, no lo aprendió la iglesia por ellos mismos investigándolo, lo recibieron de Jesucristo. Jesús predicó a los pobres. Mateo 11:5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Te das cuenta? Los líderes en Jerusalén, después de la reunión que tienen, envían cartas para reforzar la unidad. Pero en ese contexto también son llamados a ayudar a los que no tienen, a los hermanos de las iglesias. Por eso, ¿qué tan importante es hacer esto, hermanos? ¿Qué tan importante es que nosotros estemos conscientes que debemos ayudar a los necesitados, a los pobres y mayormente a los de la familia de la fe? ¿Estás consciente de eso? Y Jesús enseñó de esto. No solo Él, los profetas habían hablado de esto. Isaías 11, 1-4 dice: hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. Los pobres otra vez, desde Isaías. En el capítulo 61, versículo 1 dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. Entonces no debemos olvidarnos. Le pidieron al apóstol Pablo a que no se olvidara de los pobres. Y esa misma encomienda es para nosotros también. No olvidarnos de los pobres. Termino con esto, hermanos. Jesús oró por su iglesia, oró por ti y por mí. Y en su oración, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Él dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amados hermanos, pidamos que el Señor nos ayude a reconocer que la unidad es una tarea que todos debemos hacer. Es tarea de todos, la unidad. Que en la iglesia de Cristo todos tenemos una función que desempeñar. En medio del conflicto, en medio de alguna discusión, ¿verdad? Tenemos que pensar en eso, que cada quien ha sido llamado y tiene un llamado diferente, una tarea que hacer en la iglesia. Y tercero, que como iglesia no nos olvidemos de los pobres. No te olvides, no nos olvidemos. El verdadero evangelio de Cristo enseña esto. Hagamos esto, amados hermanos, por amor a Cristo. Que el nombre de Cristo sea glorificado, buscando la unidad, entendiendo cuál es mi responsabilidad en la iglesia de Cristo y ayudando a los necesitados, a los pobres. Pero, dice la carta, mayormente a los de la familia de la fe. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos. Que el Señor nos bendiga.